la parte más alta, se dan casos que puede llegar hasta 50.000 pies de altura, 40, wow, 50.000 pies de altura. La parte superior tiende a verse siempre como congelada por las bajas temperaturas. Puede alcanzar temperaturas de hasta menos 80 grados Celsius. Y mientras más altura, mientras más fuerte la nube, menor es la temperatura. Eso produce concentraciones de partículas de hielo. Esas partículas de hielo, en la interacción, esa nube tiene corrientes de aire ascendentes y descendentes. El roce de las partículas de hielo con las corrientes ascendentes y descendentes va creando lo que es como un campo eléctrico dentro de la nube. Entonces se forma lo que es como una especie de batería flotante. Las cargas positivas tienden a irse mayormente hacia la parte superior y las negativas hacia la base de la nube. La diferencia de cargas genera ese campo eléctrico y empiezan a generarse descargas dentro de la nube. Eso que tú dijiste de la parte de arriba que llega hasta menos 80 grados centígrados, eso es lo que produce los granizos cuando caen. Exactamente. Cuando el hielo, lo que mantiene el hielo flotando dentro de la nube es la corriente ascendente. Cuando las partículas se tornan muy pesadas o la corriente descendente se va debilitando, no pueden sostenerse, se precipitan. Si la temperatura ayuda a que esas partículas se mantengan, antes de caer al suelo llega como un granizo. Si no, se puede derretir en el camino. Entonces, esas partículas de hielo dentro de la nube empiezan a formar ese campo, se dividen las cargas, aunque no siempre todas se van a ir las positivas arriba, pueden repartirse en diferentes sectores, pero por lo general se concentran positivas arriba, negativas en la parte de abajo de la nube. Y eso llega a un momento que, o sea, el aire entre el suelo y la nube forma una resistencia y no puede hacer el contacto para la descarga, que hay que destacar que el suelo se carga positivamente también. La energía positiva se concentra principalmente a mayor altura en los árboles, torres de metal y todo ese tipo de cosas. Cuando la carga es muy fuerte y el aire ya no puede hacer resistencia en esa parte, se produce la descarga. Comienza a descender desde la base de la nube una línea de carga muy deprisa, eso en cuestiones de antes de uno pestañear. Y cuando va a hacer contacto ya como a 300 metros del suelo, sube una parte de carga positiva desde el suelo, conecta y ahí se produce la chispa, que hay que destacar que aunque nosotros vemos que el rayo desciende, en realidad sube. O sea, la chispa cuando se genera, sube desde el suelo hacia arriba, pero es tan rápido que el ojo no lo capta y uno interpreta que desciende. Hay diferentes tipos de descarga. Está la descarga negativa, que es desde la base de la nube hacia el suelo, y el rayo positivo, que ese se genera desde la parte alta hacia el suelo. Es mucho más fuerte porque tiene que romper mucho más espacio de resistencia. Cuando se genera, sobrepasa mayormente el voltaje de un rayo negativo por mucho. Déjenme mostrarle otra gráfica que tengo aquí del interior de la nube. Esa nube le llaman yunque. Sí, la parte de arriba, el yunque, que es la que se carga positivamente, la base negativa, aunque pueden dividirse por algunos sectores, pero generalmente es así. Aquí vemos lo que son las corrientes ascendentes que llevan el aire cálido y húmedo para sostener la nube, y aquí la descendente, que es generalmente por donde se genera la lluvia, que incluso muchas veces cuando suceden lo que le llaman tornados, muchas veces que derriban árboles, techos y así, en realidad no es un tornado en sí,
sino es el flujo descendente de la nube que llega bastante rápido al suelo y cuando choca se expande hacia los lados. Es como usted poner un abanico apuntando al suelo, usted va a ver que el aire se riega. Entonces esos vientos pueden alcanzar hasta más de 100 kilómetros por hora en ocasiones. Por eso es que pueden hasta más de 100 kilómetros por hora. 100. Pero no tienden a durar mucho tiempo. Es cuestión mayormente de minutos hasta que la nube pueda mantenerse. Y por esta parte, mayormente donde se genera la precipitación, esto ayuda a que se origine el granizo también, si hay condición, porque el flujo descendente le ayuda al mismo granizo a precipitar. Y eso, cuando hay menos entrada de aire caliente hacia la nube va muriendo, porque ya no se está alimentando, porque a medida que va precipitando va perdiendo energía, la nube va muriendo. Entonces, déjenme ver aquí que tengo otra gráfica más que mostrarle. Aquí vemos lo que es un relámpago, pero ese es de nube a nube. Ese no precipita porque está el rayo nube a nube, está nube a tierra, está nube a la estratosfera, que es la capa que le sigue a la troposfera, pero la mayoría de las descargas se mantienen de nube a nube, más del 90%. La minoría hace contacto con el suelo. Y está también muchas veces, en menores casos se da lo que es el rayo tierra a nube, que tiende a subir desde tiende a subir desde la superficie hacia la nube. Generalmente de partes metálicas altas tiende a generarse. Aquí vemos lo que es un rayo positivo, que podemos ver que sale desde la parte alta de la nube de tormenta, precipitándose al océano. Ese tipo de rayos puede en ocasiones alcanzar hasta 1000 millones de voltios, se ha estimado. 1000 millones de voltios. El que se genera desde la base hacia el suelo, que tiene menos resistencia, está entre 100 y 200 millones de voltios. Oliver, tú dices que el 90% se queda arriba, entre nube y nube o dentro de la nube. El 90%. Un día, entonces yo estuve leyendo 40 rayos por segundo. Sí, efectivamente. Cada segundo están 40 rayos. Sí, y actualmente en el planeta se estima que hay unas 2000 tormentas activas, tormentas eléctricas, en diferentes regiones del planeta. Aquí en esta parte, en lo que... ¿En qué tiempo? Dígame. ¿En qué tiempo? Esas 2000 tormentas. En cada momento del día. O sea, porque a nivel global. Pero no todas, como les digo, no todas tienen las condiciones para generar, porque la descarga eléctrica tiene una serie de patrones que deben cumplirse para generarse. Para poder descargar. Exacto. Y en lo que es la República Dominicana, generalmente los meses que más vemos descargas son entre mayo a septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque en esos meses es cuando el ambiente está más favorable. Los rayos solares dan con mayor intensidad, levantan mucha humedad, mucho calor, inestabilidad. Eso va formando las nubes de tormenta que necesitan mucha energía para subsistir. Y por eso en la época de primavera, verano y principio de otoño es cuando más se tienden a ver ese tipo de nubes. Entonces también está lo que es el trueno, es el sonido que oímos después de la descarga, que obedece, cuando se produce un rayo, el aire caliente que los rodea se expande, se expande y vuelve y se contrae. Eso forma como ondas de choque que se expanden por el aire y eso es lo que oímos con ese sonido tan estruendoso que es el trueno. Y la centella, que es también llamada rayo globular o rayo de bola de rayo, son a veces unas bolas eléctricas, una especie de descarga que se han visto en diferentes regiones del planeta. Esas tienden a flotar por unos cuantos segundos, bien luminosas, y llega un momento que se van disolviendo
o hacen una especie de explosión pequeña, vamos a decir, en el alrededor y se disipa. Ese tipo de rayo o centella, como también se le conoce, no se tiene mucho estudio de él porque es poco frecuente en comparación con la mayoría de descargas eléctricas que se producen en el planeta. Por eso se tiene mucho menos recopilación de datos. ¿Las centellas son de menor grado? No es que sean de menor grado, sino que tienen, ¿cómo le digo? No tienen esa característica alargada del relámpago típico que vemos. Es como una bola resplandeciente de electricidad que tiende a flotar por unos cuantos segundos y después se disipa. Pero eso, para usar un término más sencillo, hay que ser muy dichoso para ver una de esas. Por ejemplo, yo me parece que cuando era niño pude ver una de esas un día. Estaba bien nublado y yo vi esa especie como de luz en el cielo, debajo de la nube, pero tampoco puedo afirmar al 100% que haya sido una, porque a veces los niños ven cosas que no... Parece que como lo que le decían un lucero. Exactamente, parecía, pero no dentro de la nube, sino debajo, bien cerca se veía. Como parece a los meteoritos. Pero no era un avión porque no parpadeaba como el avión normal. Como un rayo, pero... Exactamente, o como una bola. Estamos viendo. Parece una esfera como una esfera luminosa. Puede ser para un lado. Dura unos cuantos segundos y después se disipa, a veces hace una especie de explosión y se pierde. Pero Una bola de fuego, ¿no? exactamente. O sea, vamos a decir de fuego o de electricidad, correcto, pero no dura, es unos cuantos segundos lo que dura. Hay que ser bien afortunado para poder presenciarla. ¿Verdad que eso de ese tabú de la famosa de que una piedra de rayo, la tatarabuela mía enseñaba de que es una Yo escuché, sí, en realidad el rayo no tiene piedra, obviamente. Las piedras de rayo son hachas indígenas. Exactamente. Yo tengo una teoría y es que la gente normalmente cuando iba a sembrar antiguamente cogía lo que eran las piedras, las rocas que encontraban en el sembradío y la ponían, todavía se usa mucho, alrededor de los árboles. Y cuando venía un rayo, destruía ese árbol, normalmente eran palmas, que le ponían las piedras alrededor. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, en mi casa había una palma con piedra y la pintaban de blanco. Ajá. Entonces esas piedras cuando caían, el color negro, la mayoría era porque era de roca volcánica, era oscura, y la gente le ponía un hilito y lo ponían en el fuego, no se quemaba, no sé por qué, ahí no me pregunten porque no lo sé. Y de ahí yo pienso que surgió el hecho de piedra de fuego, piedra de rayo. Piedra de rayo. Sí, porque sobrevivió al rayo, no fue afectada. Porque obviamente en la atmósfera no hay piedras. Es un decir, porque es una hacha, es una hacha indígena. Yo lo que sé que eran fuertes, sí, porque Y cómo aparece en el árbol que el rayo le dio, tiene que ser porque alguien la llevó y la puso ahí. Y también hay un dicho muy famoso, vamos a decir, que dice que quien tenga una piedra de esa, supuestamente ya no cae otro rayo ahí, que es algo tampoco falso. Porque si fuese así, dicen que el rayo no cae más de una vez en un mismo sitio, o sea, no se produce, pero en realidad eso no es así, porque si fuese así, los edificios altos que tienen pararrayos, las torres y eso, nada más fueran impactadas una sola vez en la vida, y muchos de ellos reciben varios impactos de descargas eléctricas, por ejemplo, los edificios altos que hay en Estados Unidos y otros países. No, y de hecho, si lo ponen es porque van a haber varios. Exactamente. El pararrayo lo que tiene es, no soy experto en pararrayos, pero generalmente lo que se utiliza es una pieza de metal bien fuerte con un cable hacia la tierra, porque lo que se busca es descargar la energía. Eso lo que hace es que ayuda a descargar y al estar a mayor altura hay menos resistencia y la descarga tiende a buscar el pararrayo. No es que tampoco ellos lo alan, como dicen mucha gente, que alan rayos, no, sino es la altura que ayuda.
Bueno, Cáceres y yo tuvimos la desdicha de que fuimos a arreglar una antena y ese mismo día había un velorio de un amigo tuyo que Le impactó un supuestamente rayo. lo mató un rayo, supuestamente. Con de piedra. ¿Fue cierto eso, Cáceres? Claro, nosotros fuimos una vez y casualmente un joven muy dinámico de Rincón de Piedra, eso queda por Sajoma, Después de los montones. después de los montones. Y cayó un rayo, desgraciadamente, estaba debajo de un árbol. Y ahí cayó y lo mató. El rayo tiende a buscar la parte más alta. Por eso es que no es recomendable cuando está relampagueando, como uno dice, no es recomendable refugiarse debajo de árboles, debajo de postes altos, ni de ningún... lo más prudente es estar bajo techo, en un lugar que no sea de mucha altura y así. Y si uno está en un lugar abierto, ya ahí se complicaría más la cosa, porque había una teoría que agacharse podría ayudar, pero se ha descubierto que de todas maneras, aunque uno se agache, si se produce una tormenta cerca, puede uno ser golpeado, aunque sea en parte por ella, y lo mejor es tratar de buscar un lugar bajo techo. Es cierto que los radios donde escuchamos la música, que eso tiene como una fuerza magnética que atrae los rayos y que es peligroso tenerlo prendido. No, en realidad no. Lo que sí es peligroso es usar teléfonos de línea, que estén conectados a línea telefónica, porque si la descarga hace contacto cerca con los cables, puede de algún momento impactarle a uno. Pero lo que es, si es un radio, vamos a decir, inalámbrico, un teléfono celular y así, no hay un peligro mayor con eso. Una pregunta, cuando uno va en un vehículo, no hay peligro por la famosa teoría de la jaula de Faraday. De Faraday. Sí, ahora de Es cierto que en el vehículo no hay problema si, por ejemplo, le cae un rayo a un vehículo que vaya... Sería más... Perdón, Oliver, como yo domino un poquito, realmente no sabía. La jaula de Faraday es aplicable en los aviones, realmente, pero en los carros, aún modernos, es muy difícil. Tiene que ser herméticamente cerrado. Y eso es muy difícil que en un carro se cumpla. Que por entre el aire, algo, un tornillito flojo. La jaula de Faraday es que el rayo lo que hace es que envuelve y sigue su curso. A un avión le cae un rayo y no le hace nada. Pero realmente en un carro pudiera ser que se cumpla. Un carro moderno, nuevo, pero imagínate, un carro que tenga un vidrio bajo o que ya la hayan perforado para conectar una manguerita para el aire acondicionado, ya por ahí penetra el aire. Es muy difícil. Una pregunta quiero hacerte. Aquí se tenía la concepción anteriormente, y yo creo que todavía, de que los rayos caían más en las matas de palmas y que tenían... ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es más probable que caiga en una mata de palma que en alguna otra mata? Mire, en realidad, lo que decía anteriormente, la palma es un árbol alto que tiende a buscar alturas considerables que tienden a sobresalir a todos los árboles de los alrededores. Entonces, al estar en contacto con el suelo, las cargas positivas del suelo se concentran en el árbol también. Y a mayor altura hay más probabilidad de ser impactada. Porque en realidad hay matas de palma que pasan años y años y nunca son impactadas por un rayo. Sin embargo, a lo mejor un árbol de mucho menor tamaño en el alrededor puede ser impactado, porque el rayo tiende a buscar la altura, pero no siempre en el 100% es así, porque puede que ahí haya un árbol alto y que aquí estemos en el suelo y la descarga haga contacto aquí con nosotros y no en el árbol. Porque tampoco es que tiene un patrón de que 100% se va a ir siempre a la parte más alta. Se puede dar el caso de que haga contacto con el suelo o con las dos partes al mismo tiempo también, porque el rayo tiene filamentos también que muchas veces cubren los alrededores.
Nosotros tuvimos una experiencia aquí en mi casa, hace ya, no me acuerdo, quizás unos 5 años, algo así, que cayó un rayo en la mata de aguacate que está cerca de mi casa. Y resulta que yo estaba ahí afuera y eso fue una cosa que... Terrible. Sí, ¿verdad? De casualidad quizás uno... Lo está contando no, de pues, casualidad. Así es. Pero hay mucha... Yo oí, otra pregunta es, yo oí en días pasados, hace algún tiempo ya, que la capital de los rayos del mundo era el estado de la Florida. La Florida. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo he vivido en la Florida y la verdad es que hay muchas palmas. En las carreteras y todo eso está lleno de palmas completamente. La Florida es un estado donde La Florida es un estado. el estado de la Florida presencia muchas descargas eléctricas prácticamente todos los años, porque hay condiciones que les favorecen. Primero, está en una región donde las temperaturas son bastante cálidas. Eso ayuda a que se genere mucha humedad. Cuando el aire está húmedo, asciende, forma muchas nubes de tormenta. Hay muchos edificios altos también que ayudan. Las palmas también, por la altura y eso, contribuyen a que la descarga se genere en esa parte. Y en realidad no es que sea solamente en la Florida, porque un ejemplo, hay una parte de Venezuela, en el lago Maracaibo, que ahí se generan descargas eléctricas prácticamente todos los días en el año. La mayor parte del año se generan descargas eléctricas porque ahí hay corrientes cálidas y húmedas que entran al lago. Están las cordilleras también de los Andes que sirven porque las montañas muchas veces el aire cálido lo que hace que choca, se eleva y forma líneas de nubes a través de las montañas o cerca de las montañas, y ahí se generan muchísimas descargas eléctricas en el año. Prácticamente todas las noches se ven relámpagos en esa región del planeta. Lo mismo pasa también en el centro del continente africano. Hay una región con bastantes descargas eléctricas también. Y también estados como Texas, están en la parte central donde está el famoso corredor de los tornados, como se le llama. Ahí se generan muchísimas nubes de tormenta fuertes que generan cientos, miles de descargas eléctricas hasta en un solo día. Pero la Florida sí es un estado que recibe muchos impactos de rayos al año, obviamente. Eso sí es algo que no se puede negar, porque la región donde está está rodeada de agua de mar, vamos a decir, que hay mucho calor, mucha humedad. Esos factores contribuyen a la formación de descargas eléctricas. ¿Y no sería el caso de que, por ejemplo, en la Florida, sobre todo, no solamente en la Florida, también en el área de Cuba y exactamente, los Cayos y Cuba, Bahamas también, que viene la brisa fría del norte y la brisa que sube entonces caliente del Caribe? Interesante. Se juntan ahí, podría ser, no sé. Exactamente, ese es otro factor que se me estaba pasando, que el estado de la Florida, la parte más occidental de Cuba también, la parte más al norte de las Bahamas, ahí hay una transición, vamos a decir, de masas de aire, o sea, de distintas temperaturas. Aire frío que viene del norte choca con el aire cálido del Caribe y se forman líneas de tronada. También está lo que es los famosos frentes fríos, que es un choque de masas de distintas temperaturas. Se origina una línea inmensa de tronadas, como una especie de vaguada alargada, y se generan hasta miles de descargas eléctricas en pocas horas. En los Estados Unidos tienen esa... ¿Incluye también el Golfo de México? El Golfo de México, claro, porque el Golfo de México tiende a ser bastante cálido en las aguas. Exacto, y ese contraste de temperatura origina inestabilidad. La inestabilidad origina las nubes de tormenta
y desencadena esas tormentas eléctricas en muchas ocasiones. Hay una cosa que me llama la atención. Se dice que las tormentas que nosotros recibimos aquí, en su gran mayoría, que tienen una época en el año, ¿verdad? En la Florida, por ejemplo, está el Centro de Meteorología. El Centro Nacional de Huracanes Sí, que controla prácticamente... monitorea la cuenca del Atlántico. Atlántico Entonces, Norte. La mayoría de las tormentas se dice que viene desde ¿cómo se llama? Ondas tropicales. ¿Eh? Ondas tropicales. No. ¿Cómo se la llama? costa Donde de es África. Arlindo. De donde Cabo Verde. Cabo Verde. A Cabo Verde, ok, Sí, África. de Cabo de África. O África. Pero Costa de frente a África. Cabo El Verde. Atlántico, viene del Atlántico. Sí. Entonces, por ejemplo, el esposo de nuestra hija es de Cabo Verde. Y él me cuenta de que en Cabo Verde hay una temperatura y una forma muy diferente a la de nosotros acá. Allá cuando llueve es cuando hay los tiempos de tormentas. Sí. Es más, las tormentas para ellos son como son muy bienvenidas, porque ese es el tiempo que ellos aprovechan De para la lluvia, cosecha, de porque son lluvia, sitios muy secos, No ¿verdad? solamente en África, sino en Sí, el mundo sí, entero, sí. los Pero en datos Cabo de Verde lluvia. se da el caso de lo que estamos hablando de Miami, que la brisa del norte, del mar del norte que baja, y el cálido que está en África, ¿verdad? Viene del desierto Sí, del sí. Sahara y de la costa. Entonces ahí se juntan en la isla. Por eso es que Casualmente nosotros, yo tengo el una día gráfica aquí que pasado, puede ayudar mucho. el día pasado nosotros teníamos aquí una, ¿cómo se llama esa? Como la arena del desierto, Sí, ¿verdad? el polvo del Sahara. Sí, que hace mucho daño en los ojos y esas cosas, ¿verdad? Y también Sí. el calor. De hecho, cuando Colón Claro. vino en el primer viaje, salió de España y fue a la isla de Cabo Verde. O sea, fue a esas islas que pertenecían a Portugal y de ahí cogió las corrientes ¿O sí? que vienen aquí al Caribe. Mm. Porque ese tipo de navegaciones de antes usaban las corrientes marinas para impulsarse. Sí. Estoy O sea que, buscando una básicamente, gráfica. Eran barcos veleros. A vela. Sí. Estoy buscando una gráfica aquí, pero me está comiendo la. Ok. Ellos se ven. Cáceres siempre ha dicho que Corriente. la gente, por cuestiones raciales y muchas tabúes que se le han metido en la cabeza, no ha podido ver la magnitud de Colón como un individuo con un pensamiento y un conocimiento científico magistral. Porque la gente piensa nada más ver a Colón, que Colón esto, lo otro, pero mira, lo que Colón hizo y mira lo que puede estar diciendo hoy en día, cómo aprovechaba esas corrientes que hoy en día que nos estamos dando cuenta y ya él conocía de eso. Porque Que era un investigador, un era científico. navegante, era cartógrafo. Incluso se sabía que la Tierra era redonda. O sea, Él estaba claro de Juan Bosch, en el libro entró a Colón a primer caso, exalta a Colón. Ahí Juan Bosch no era un cualquiera, Yo tengo ese libro. todo bien. ¿Cómo se llama? Desde Fidel. que Colón a Fidel. o sea, como aventurero, Colón tiene Sacarle su comida aparte. mérito, porque lanzarse en un sitio que la gente no conocía, porque lo que se decía que entre Asia y Europa, lo que había era un mar tempestuoso, con Mira. criaturas. Discúlpeme que estaba buscando unas gráficas aquí. Nadie quería hacerlo, pero realmente él se aventuró y lo hizo. Para explicar un poquito mejor lo de África, aquí estamos viendo lo que es el continente africano. Estas líneas de color son lo que se denomina la ITCZ. Eso es donde convergen los vientos del norte con los vientos del hemisferio sur. A donde se da ese choque en la parte tropical, ahí se generan muchas nubes de tormenta por el aire húmedo que asciende.
esa zona, esa especie de vaguada alargada que rodea el planeta, tiende a migrar. En los meses de verano está más al norte por la inclinación del planeta, y en el invierno se desplaza más al sur. Entonces, esta parte de África, que es de donde salen las ondas tropicales, ahí se genera mucha inestabilidad, se generan perturbaciones que, si encuentran las condiciones apropiadas en el océano, forman lo que llamamos o conocemos como ciclones tropicales. Por eso África es como si fuese una fábrica de huracanes. De huracanes. Aunque también salen grandes cantidades de polvo de ahí, polvo atmosférico cada año, que por cierto viene otra nube ya en camino de polvo. El polvo africano lo que hace es que seca el aire, porque el contenido de humedad se reduce mucho. Se va desplazando a través del océano y una parte de él logra precipitarse en lo que es la región del Caribe. Cada año millones de toneladas de polvo se trasladan desde África hacia la región del Caribe y también hacia lo que es América del Sur, la parte norte principalmente de América del Sur. Produciendo mucha enfermedad. Pero viendo el mapa, perdón Sí, me interrumpa, ok. Cabo Verde está por aquí. Sí, está más en la parte tropical. Entonces, el Ecuador marca la línea divisoria del norte y el sur. Y aquí, cuando nosotros estamos en verano, aquí, toda esta área es invierno. Invierno. Por eso es que ellos son diferentes. En Cabo Verde la situación es diferente, que es igual que Brasil. O sea, Brasil ahora, Argentina, Chile, esos países están entrando en la parte de invierno. Yo estuve en la mitad del mundo, en Ecuador, y me desmayé Se desmayó. por la altura. Tiene unas montañas bastante altas. Hubo un amigo La mío, cordillera de los Andes. Darío Franco, compañero mío de arqueología. Darío fue a un curso de arqueología subacuática a Bolivia, y era en el lago Titicaca, y él tuvo que usar un tanque de oxígeno para poder caminar, porque no podía O sea, caminar. yo no me desmayé totalmente, pero me dio una tirimba ahí. Sí, pero él tuvo que usar porque allá están casi 5.000 metros. Sí, y esto está difícil. Y a él le afectó mucho. Él me dijo que tenía que andar con un tanquecito de oxígeno para poder caminar. Sí, pero algo que es bueno señalar, que por ejemplo en Argentina, que nosotros, y en Chile, ¿verdad? Chile, ¿qué tal? Solo la mitad de Chile es la que cubre esa parte, que es la parte helada y que en estos tiempos es invierno. Sí. Porque nosotros tuvimos la otra parte y es una parte que es un desierto. Sí, ahí está. Desierto completo. En Chile hay Lo que se llama el Atacama, es un desierto de sí. Atacama. Atacama, sí. Eso es un desierto. Nosotros tuvimos 20 horas en un autobús Ahora en Atacama. y eso no vimos un árbol. Ahí que no fuera un campo. hay un sitio que está considerado el más seco del planeta, que corresponde a la altura de Chile, porque Sí, no sí, llueve. Y tiene que ver por la altura de los Andes. Cuando la brisa viene del Pacífico Sur, entonces cuando choca con las nubes, con la cordillera, se queda ahí. Y de este lado de la cordillera no llueve. Ellos nos dijeron cuando nosotros estuvimos allí que hacía 14 años que no caía una gota de agua. Eso es. Ahí. Y hay una ciudad que se llama Antofagasta, Sí, que Antofagasta, nosotros estuvimos allí. Y es una ciudad grande, bonita, con edificios grandes. Y yo, pero ven acá, ¿y de dónde cogen ustedes el agua? Hay un puerto también. ¿Tú sabes cómo hacen ellos? Fíjate cómo el hombre se la ingenia. Ellos han formado una malla, como si fuera una malla de esa de voleibol, pero de hoyitos muy, muy, muy pequeñitos. Y la ponen así allá en el tope de la montaña, ¿verdad? Y de noche, cuando viene el sereno y la cosa, se ataja ahí, entonces ellos con un tubo, una cosa, las ruedas me la llevan a un estanque, ¿te acuerdas que lo vieron? Digo, wow, algo que hay cosas en el mundo que uno se sorprende, lo raro como esa gente vive en ese desierto ahí. Y ahora, eso es en Chile, ¿verdad? Ahora ellos lo que han hecho es que han puesto plantas desalinizadoras
para del mar convertir el agua Agua potable. en potable y dársela a esa gente. Pero en esa ciudad tú no ves jardines ni nada de eso, ¿no? Es en un En la desierto. montaña no se ven árboles, se ve todo seco. Así es. Sí, roca, todo entero. Pero quiero decir, mira lo raro que es, porque entonces Chile tiene la mitad que es desierto y la otra mitad que es un clima semidesértico, pero la otra que es completamente helado. También ahí influye Tiene mucho. la playa por el lado del Pacífico, tío. Chile tiene una característica que también influye mucho, que es en esa región el anticiclón, una zona de alta presión que produce tiempo mucho más seco en esa parte, hacia el norte de Chile, y no tiene ese mismo efecto hacia la parte sur de Chile. Por eso esa parte en el norte, también aparte de lo que mencionaba Curi, es mucho más seca en el norte que hacia el sur. Chile tiene varias características en el clima que lo hacen muy, vamos a decir, curioso, porque también otro aspecto es que en Chile no se ven huracanes como aquí, porque en esa zona hay los vientos en altura son poco favorables para la formación de ciclones. Por eso es muy difícil que usted escuche que Chile lo afectó un huracán, y también Brasil, aunque en Brasil a veces se han registrado, pero en esa parte ahí, más al norte de Chile, en la costa, es muy difícil que se desarrollen ciclones. Una pequeña Sí, nota los que terremotos. quiero dejar. Si alguna vez ustedes van a Chile, no dejen de ir al desierto de Atacama y ir ellos de noche tienen unos tours, un recorrido que van por $20. Ellos te llevan hasta el final de la montaña allá y ahí están los mejores telescopios del mundo, ¿verdad? Hay uno que se llama ALMA, que tiene 64 telescopios, ¿sí? Pero bueno, La silla. sí, La silla. cosas para científicos y esas cosas, ¿verdad? Pero ellos te llevan ahí como turista, en un sitio turístico, y tiene que ser como a las 11 de la noche. Yo fui de 11 a 12 de la noche. Pero no, ustedes se van a quedar sorprendidos, totalmente sorprendidos, lo lindo que es ver desde ahí el cielo de noche. Pareciera como si tú estuvieras agarrando las estrellas así con la mano. Porque ahí no hay nube, ahí no hay absolutamente nada de nube. Y poca humedad. No llueve. Por la altura. Sí, No hay luces. es algo, Sí. es algo, No hay luces. es algo